Amén. Creo que hemos tenido 3 excelentes miércoles, ¿verdad? Con el estudio de Ruth. En el primero, la pastora habló de decisiones, ¿verdad? Que se tomaron y las consecuencias a veces buenas y a veces malas que cuando uno hace decisiones. Segundo, Fide habló de los cambios y los riesgos. Hubieron muchos cambios, ¿verdad? Salió Noemí con su esposo de la tierra de Pan a Moab y se encontró que ahí se murió el esposo y se murieron los 2 hijos, ¿verdad? Y se quedaron peor que si hubieran estado en la tierra de Pan, porque ahora no tenían nada, ¿verdad? Y cómo conseguirlo. Y en el tercero, Marester nos habló que tenemos que ser enseñables y sometidos. Y vimos como Ruth se sometió a todo lo que le decía su suegra, a Noemí, ¿verdad? Y hoy nos toca el 4. Y ahora ya los personajes principales no son Ruth y Noemí, sino cambia a Boaz, ¿verdad? Que en este capítulo se podía titular En el corazón y hogar de Boaz, ¿verdad? Y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Pedimos que tu Señor ponga las palabras que tú quieres que se escuchen en esta noche en mi boca, Señor, y las que no, que calle, Padre, Señor, y que podamos aprender qué tú tienes para nosotros en este día, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Padre. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Ya Ruth había recogido todo el camino desde la tierra de Moab, ¿verdad? Hasta llegar al corazón y hogar de Boaz. Ya la suegra le había dicho, la semana pasada vimos que acuéstate a los pies, que era una señal de que ella quería casarse con él, ¿verdad? Y es muy respetuoso, que es una de las características de Boaz, ¿verdad? Y vamos a ver varias de sus características, ¿verdad? De la misma manera, nosotros que espiritualmente hablamos, éramos extranjeros, alejados de Dios y sin ninguna esperanza en este mundo, fuimos hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo derramada en la cruz, ¿verdad? Y hoy estamos en la familia de Dios y en su corazón. Y algún día nos encontraremos en su hogar. El primer versículo dice, Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí, pasaba aquel pariente de a quien Boaz había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. ¿Qué está sucediendo aquí? Acuérdate que Boaz no era el primero en fila para redimir a Ruth como familiar, fulano, como lo llaman aquí en la Biblia, era el que era primero. Entonces Boaz, siendo alguien muy, con mucho respeto, dijo, tengo que seguir el orden, ¿verdad? Para redimir a Ruth. Y este orden incluía que él fuera y hablara con fulano. Y él sabía que fulano salía todos los días por esa puerta o entraba, ¿verdad? Para ir a sus campos. Y dijo, lo voy a esperar ahí. ¿Qué nos dice esto de Boaz? Que Boaz era proactivo, ¿verdad? Dijo, lo voy a agarrar tempranito porque esto hay que solucionarlo inmediatamente. ¿Y qué pasó? En el versículo 2 dice, entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Y el versículo 3 dice, luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab.
No traje los espejuelos y no veo nada. Vende una parte de la tierra que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí, haciéndolo saber, y decirte que la compré en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si ni quieres redimir, si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. El primer acto de vos fue salir temprano aquella mañana a la puerta de la ciudad, ¿verdad? Lugar donde se administraba la justicia. Y se apostó en el lugar visible para poder llamar al otro pariente cercano cuando éste saliera hacia sus campos para cegar, ¿verdad? El que se puso en el lugar estratégico. Él tomó la iniciativa porque dijo, no puedo perder esa oportunidad de hoy hablar con mi pariente. Tengo que resolver eso. Era, creo que un hombre enamorado. Porque dijo, no quiero perder esta oportunidad y hoy tengo que saber si Ruth va a ser mía o no. Si el otro va a redimirla o voy a ser yo. Entonces, otra vez digo que vos era proactivo. ¿Cuántos de nosotros somos proactivos con las cosas del Señor, verdad? El Señor nos dice algo y después decimos, no, me lo tiene que decir otra persona. Y después otra persona te lo confirma y después, no, tiene que ser otro. Hasta que ya el Señor se cansa y dice, me busco otro a veces. Porque queremos tantas confirmaciones cuando el Señor es claro a veces, ¿verdad? Y queremos estar atentos a su voz, queremos hacer proactivos con las cosas del Señor. Entonces le dice, mira, fulano, este es el problema. Nuestra pariente Noemí regresó de Moab y quiere vender una tierra. Tú tienes el primer derecho, ¿verdad? A decir sí o no. Y si no, yo tengo el segundo, porque somos los únicos parientes. Entonces, decide si tú la quieres redimir o no. Entonces, el versículo 6 dice, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Entonces, este hombre dijo, no me quiero meter en problemas. O como Ruth había venido de Moab, eso le podía causar un problema, porque ya ella había estado con los enemigos, como se hubiera dicho, ¿verdad? Porque ¿qué nos dijo el Señor? Que no se juntaran con nadie, en versículo 5. Me salté el versículo 5, ¿verdad? Entonces, replicó vos, el día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y esto era una tradición de los judíos, ¿verdad? Que si moría el hombre, si tenía hermano, el hermano se debería casar para que siga el linaje de la familia. Y si no había más hermanos, el pariente más cercano. Entonces, esto es lo que estaba sucediendo en este momento. Vos le estaba diciendo a fulano, oye, tú eres próximo en línea. ¿Te interesa o no te interesa? Eso es en cubano. Dímelo porque yo estoy interesado, ¿verdad? Y entonces el pariente dijo que no puedo redimirlo para mí, porque podía dañar su heredad, ¿verdad? Porque ya él tenía mujer, entonces atraer otra mujer causaba más división todavía en la de eso. Entonces
aquí nos enseña que vos no solo era proactivo, era un hombre honorable, ¿verdad? Era un hombre de acción. Él sabía que él tenía que actuar si iba a conseguir la esposa que estaba delante de él, ¿verdad? También otra característica de vos es que era abierto y transparente, ¿verdad? Él le puso, como dice el buen cubano, todas las cartas sobre la mesa. Porque le podía haber dicho la tierra nada más, pero no haber dicho nada de Ruth. O le puede haber dicho de Ruth y no nada de la tierra, ¿verdad? Pero él fue transparente y dijo, mira, esto es todo lo que hay. Decide todo, tú con toda esta información, si tú quieres o no quieres redimir, ¿verdad? 10 ancianos fueron testigos. ¿Por qué hacen esto? Para que no hubiera ningún malentendimiento, ¿verdad? Porque a veces uno está hablando y el otro está escuchando y yo digo esto y el otro escuchó lo otro, ¿verdad? Pero cuando hay 10 ancianos ya la cosa es diferente porque no puede haber ninguna eh, misconception, como es, un malentendido, malentendido. Observamos la estrategia de voz, ¿verdad? Aunque está primordialmente interesada en Ruth, al principio ni siquiera la mencionó, ¿verdad? Primero mencionó las tierras. Simplemente mencionó que estaba en cuestión una porción de tierra, pero después dijo, si compra la tierra, viene Ruth. Y yo me imagino que estuviera pensando, le digo todo, porque yo quiero a Ruth. Si le digo todo, puede ser que lo coja. Si le digo que es la tierra nada más, puede ser que no, ¿verdad? Pero él fue transparente con su pariente y le dijo todo lo que había sobre la mesa, ¿verdad? El versículo 7 dice, había ya hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómala tú, y se quitó el zapato. ¿Qué pasó aquí? El contrato fue firmado, ¿verdad? Con un zapato. Yo me imagino que vos saltó de alegría, ¿verdad? Dijo, "Woohoo, es mía". Pero es bonito ver que como vos esperó en el Señor en sí, ¿verdad? Como nosotros a veces tenemos, Señor, esto es lo que está en mi corazón y ser transparente con el Señor. Y el Señor nos va a guiar por el camino correcto que debemos tomar, ¿verdad? El versículo 9 nos dice, y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Quilión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Vos hizo esta declaración para que el pueblo supiera, ¿verdad? Que todo estaba por arriba de la mesa. No había nada escondido. Él vino, se lo ofreció al pariente que le pertenecía el derecho primero. El pariente dijo, no me interesa, toma mis zapatos, para que, diciendo, aquí está el contrato firmado y vamos a seguir adelante con lo que el Señor quiera, ¿verdad? Vemos
Veamos que Boaz presentó el problema con toda claridad y le informó a este otro pariente sobre la nacionalidad de Ruth, que era importante también, ¿verdad? En en Deuteronomio 23:3 dice, estaba escrito lo siguiente, no entrará el amonita ni el moabita en la congregación del Señor. Ante esto, este otro pariente podía pensar que si facilitaba la entrada de Ruth al pueblo, podía hacer peligrar su propiedad, ¿verdad? Por supuesto que vos estaba más que dispuesto a hacerlo porque la amaba y estaba listo para hacer cualquier sacrificio por ella. Pero el otro pariente lo único que sabía de Ruth era que se trataba de una mujer del pueblo de Moab. Aunque hubiera sabido otras cosas sobre ella, no estaba interesado en casarse con ella y lo dejó claro, ¿verdad? Y eso lo vimos en el capítulo, en el versículo 6. Cuando la atención del otro pariente fue dirigida hacia este inconveniente serie que poseía complicaciones legales, declaró entonces que no podía redimir a la extranjera de Moab, sin implicar su propia propiedad. El Targum declaraba que si ella tenía un esposo e hijos, un matrimonio con la moabita comprometería los intereses de ellos. Y es lo que este pariente estaba preocupado, ¿verdad? Si ella trae estas otras cosas, va a tener que dividir la herencia con todos, ¿verdad? Y él no quería, ¿verdad? Creemos que este pariente anónimo simbolizaba la ley, ¿verdad? En realidad, la ley no puede redimirnos. Es incapaz de redimirnos. El apóstol Pablo escribiendo su carta a los romanos, dijo en el capítulo 3, versículo 20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que la ley sirve tan solo para hacernos conocer que somos pecadores, ¿verdad? La ley no puede redimirnos, solo Jesús, ¿verdad? La sangre del Rey Todopoderoso. Y este pariente estaba declarando esto mismo, ¿verdad? Que él no podía hacer nada. Él no la podía redimir, porque la ley era bien clara que iba a tener que compartir todo lo demás con ella, ¿verdad? En el versículo 11, el pueblo responde, ¿verdad? Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Y el 12 dice, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven, de esa joven te dé Jehová. Entonces el pueblo estaba de acuerdo, muy importante esto, ¿verdad? Que todo quedó legalmente bien para que todo no hubiera nada para que poder hablar en contra de este matrimonio, ¿verdad? Ya vos poseyendo el documento legal, el zapato, del descasado, vos concluyó la transición llamando a los 10 ancianos para que sirvieran de testigo que ahora era él quien aquel día redimía las propiedades de Melec, Malón y Kelión. No solo fue redentor de la propiedad, sino también de Ruth. Y vimos que todo quedó claro, ¿verdad? El amor por Ruth fue lo único que impulsó a vos concluir este asunto con tanto entusiasmo y eficacia. Su amor por la joven de Moab fue suficiente motivo para llegar a ser su pariente redentor. La historia concluye apropiadamente con la dedicación. Vos pues tomó a Ruth
y ella fue su mujer. Y eso lo vemos en el versículo 13 que dice, vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. 14. Las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en un regazo y fue su haya. Y le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este era padre de Isaí, padre de David. Y esto es importante, ¿verdad? Dios usó una moabita para que estuviera en la línea de la descendencia del rey David, que estaba en la línea de descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas cosas tuvieron que suceder para que esto pasara, ¿verdad? Tuvieron que haber decisiones que fueron tomadas. Tuvieron que haber cambios y tomar riesgos. Tuvieron que haber personas que estuvieran enseñables y sometidas. Y tuvieron que haber muchos resultados milagrosos, ¿verdad? Porque si nada más que este primer pariente hubiera dicho, sí, yo voy a redimir, todos los planes de vos se hubieran caído, ¿verdad? Porque él era un hombre que era muy honrable, ¿verdad? Vos era proactivo, dijimos, vos era abierto y transparente. Vos practicaba comunicación respetuosa y clara, ¿verdad? Vos era un redimidor selfless, ¿cómo se dice? Que no buscaba lo mejor para él, ¿verdad? Vos fue misericordioso también. Tomó a su parienta también en este era un package, 2 por 1. No era solo Ruth, sino que quería a Noemí, sino también Ruth estaba incluido aquí. Y vemos que hay solo un redimidor, ¿verdad? No podían haber dos. El pariente fulano y él no podían ser los dos redentores. Gracias. Nada más que podía haber un redentor. Y hoy vemos que en el día de hoy nada más que hay un redentor, ¿verdad? Jesús. No puede haber otro. Y redención es un acto de gracia, ¿verdad? Vos no le eras requerido redimir a Ruth, ¿no? Él lo escogió. Igual que Jesús escogió el sacrificio de morir en la cruz voluntariamente. Nadie lo... La redención es pública. Vos redimió a Ruth públicamente, donde todos lo podían ver, ¿verdad? Jesús igualmente nos redimió en la cruz públicamente, ¿verdad? La redención es un acto de amor. Vos claramente amaba a Ruth, ¿verdad? Él la cuidó. Él quería lo mejor para ella. Siendo una moabita, no era alguien que muchos hombres hubieran escogido, ¿verdad? Estar con ella, de amarla, pero vos sí la escogió. Igual que Jesús nos escogió, nosotros siendo pecadores. La redención viene con un precio. El redentor tiene que pagar, ¿verdad? Dinero era requerido comprar el campo, pero también requiere que uno give up, ¿cómo es? ¿Eh?
se vence. Que uno dé los derechos de uno mismo, ¿verdad? El pariente no estaba dispuesto a redimir a Ruth porque él no estaba dispuesto a dar de sus derechos. Él quería pasar su terreno a su propio hijo con su propio nombre, ¿verdad? Pero vos estaba dispuesto a pagar el precio. Y Jesús igualmente estaba dispuesto a pagar un precio mucho más grande por nosotros, ¿verdad? Su propia sangre. La redención es priceless, sin precio ninguno, ¿verdad? Impagable. La redención no puede ser pagada. Ruth no tenía ningún dinero de ofrecerle, ¿verdad? Ella era una campesina. Ella nunca iba a poder pagarle a vos de regreso, ¿verdad? Igual que nosotros nunca le podemos pagar a Jesús el sacrificio que él hizo en la cruz. La redención que él hizo por nosotros sin merecerlo y sin no ganarlo, ¿verdad? Jesús lo hizo por amor. La redención es irreversible. Al final del pasaje, el otro pariente se removió la sandalia y se la dio a vos. El negocio fue hecho. No había regreso hacia atrás, ¿verdad? La decisión era final. A la vez que Jesús nos salva, somos salvos, ¿verdad? A la vez que nos trae a su familia, Él nunca nos botará de esa familia. Y la redención tiene que ser aceptada. Porque vos pudo haber dicho, yo estoy dispuesto, pero si Noemí nunca le había dicho a Ruth, ve y acuéstate a los pies del hombre, como diciendo, yo te acepto como mi esposo, si tú me aceptas a mí, no hubiera habido nada, ¿verdad? Había que haber una acción de parte de ella y había que haber una acción de parte de vos. Y así es con el Señor. El Señor murió en la cruz por nosotros, pero no nos sirve si no aceptamos ese sacrificio, si no lo reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador. So, el Señor hizo su parte, ahora nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Dios es bueno, hermano. Ruth fue perdida, pero fue encontrada a la misma vez, ¿verdad? Ruth recibe una bendición, pero Dios recibe la alabanza, ¿cómo se dice? The praise, la alabanza. Dios fue el que merecía eso, y lo vemos en el versículo 14, donde dice, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. O igualmente, Dios siempre recibe toda nuestra adoración. Dios siempre recibe toda nuestra alabanza. Humanamente no hay nada que podamos hacer, pero Dios nos ha dado eso. Y eso es lo que tengo para terminar Ruth 4. Dios nos redimió. Y si entendiéramos esa palabra profundamente, tiene un impacto tan grande, ¿verdad? Él no lo tenía que hacer, pero lo hizo por el amor que tenía por nosotros. Igual como vos amaba a Ruth, Dios nos ama. Y lo dice todo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que dio su vida, ¿verdad? Por nosotros, sin merecer nada. Yo no sé, yo no he conocido a nadie que merece que Dios muriera por ellos, ¿verdad? Porque todos somos pecadores y la Biblia es bien clara en eso.
Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Y eso es lo que quiero que entiendan, que Dios nos redimió. Nos amó tanto que Él pagó el precio para recibirnos de regreso a nosotros. Amén. Entonces termino ahí y